Hola a todos, mi nombre es Toco y bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Advent. Bienvenidos al día número 5. El día de hoy nos corresponde continuar con el desarrollo de estos ejercicios de lógica de programación. Ya nos encontramos en el día 5 que vuelve a ser de dificultad fácil. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Bueno, el ejercicio dice así. Se llama la cuenta atrás para el despegue. Los elfos tienen un time stamp secreto. Es la fecha y hora exacta en la que Papá Noel despega con un trineo. Bueno, para repartir regalos por todo el mundo. Antes de avanzar, he estado investigando un poco al respecto y lo que quisiera ver es explicarles un poco sobre este timestamp. Bueno, acá tenemos la definición puntual que es timestamp. O sea, es una marca de tiempo que en pocas palabras nos tiene los milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. O sea, simplemente es un registro que nos indica cuántos milisegundos han pasado desde esa fecha hasta la fecha actual en que nos encontremos o la fecha actual que nosotros le pasemos o le especifiquemos. Básicamente es eso. Entonces dice que pero en el Polo Norte usan un formato rarísimo para guardar la hora. Fíjense este formato que usan. Usa el año, el signo de asterisco, el mes, el signo de asterisco otra vez, los días, luego viene el símbolo de arroba que como que separa la fecha y las horas, y luego viene la hora, los minutos y segundos separados por esta barra, por este pipe, y luego este sufijo, perdón, que es NP. Fíjense que está en un espacio y dice NP. Entonces este es un ejemplo que aparece 2025, asterisco 12, asterisco 25, y eso es como pues a plena 12 de la madrugada, ¿no? Tu misión es escribir una función que reciba from time, fecha de referencia en formato de elfo, o sea, este formato que acabamos de ver, y take off time, la misma fecha se despegue también en formato de elfo. O sea, como así les explico pues a la forma en como yo lo he entendido por ahora. Básicamente nosotros tenemos que calcular el tiempo que hay hasta un despegue y tenemos el from time que es como nuestra fecha de referencia. O sea, por ejemplo, cuánto tiempo falta para que empiece el despegue si son las 3 de la tarde y el despegue es a las 5, pues entonces faltan 2 horas, por ejemplo. Así es como funcionaría eso. La cosa es que mi from time puede estar, o sea, si por ejemplo despega a las 5 y yo coloco que el tiempo de referencia a las 5, ¿cuánto queda para que despegue? 0 segundos. O, por ejemplo, despega a las 5 y mi tiempo de referencia a las 6. ¿Cuánto tiempo falta para que despegue? -1, porque en este caso ya hace una hora fue que despegó. O sea, nosotros tenemos que obtener esa diferencia, es para que ustedes me entiendan. Aquí dice lo que debe retornar la función. La función debe devolver los segundos completos que faltan para el despegue. Si ya estamos en el despegue exacto, 0, porque se supone que ya está despegando ahora mismo. Y si el despegue ya ha ocurrido, como les decía, un número negativo. Reglas. Convierte el formato elfo a un timestamp primero. El sufijo NP, que era el que salía por acá, dice, indica la hora oficial del Polo Norte, sin usos horarios ni DST. Así que puedes tratarlos como si fuera UTC. O sea, básicamente ese NP lo que me dice es que eso es UTC. ¿Listo? Usa diferencias en segundos, no en milisegundos. Redondea siempre hacia abajo con flur. Y bueno, acá tenemos el resultado. Fíjense que tenemos una fecha en ese formato. Y nos dice que si esta es mi fecha de referencia y esta es mi fecha de partida, ¿cuántos segundos quedan? Quedan 30 segundos, 0 segundos. O sea que está pasando ahora mismo. O que por ejemplo, pues ya transcurrió. Entonces me sale negativo. Así que vamos directamente ahora sí con el código. Lo primero que voy a hacer es que me voy a copiar acá el contenido de la función. Y también me voy a copiar por una parte los tests. Perfecto, y ahora sí ya podemos empezar con el código. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es que me viene la fecha de referencia, la fecha de inicio que yo quiero tomar y la fecha de despegue. Yo lo que quiero hacer con ambas fechas, como ustedes pueden observar bien en ese formato, pues para no hacer un código muy largo en la que tenga que formatear una, luego formatear otra, voy a alojarlas en un arreglo y luego voy a ejecutar una operación por cada fecha. ¿A qué me refiero? Voy a venir por acá, voy a borrar donde tenemos que colocar el código y voy a crear un arreglo que le llamamos fechas elfo, ¿vale? Y va a tener la fecha de inicio y el takeoff, ¿vale? O sea, va a tener simplemente las fechas, básicamente, que yo le paso por acá, creo un arreglo con esas fechas. Y luego yo también voy a crear un nuevo arreglo, que le voy a llamar como fechas parciadas o fechas ya convertidas, que va a iniciar vacío, pero que yo luego voy a ir agregándole, digamos que las fechas ya convertidas correctamente. Ahora sí, lo que tenemos que hacer y lo importante es que tenemos que parsear la fecha a VTC date, ¿vale? Y mi objetivo es obtener acá unos milisegundos, y eso es lo que yo pretendo obtener. Así que lo que voy a hacer es que voy a iterar sobre cada una de esas fechas elfo, ¿vale? Vamos a hacer esto. Voy a imprimirlo en consola para que ustedes puedan ver más o menos lo que tenemos hecho. Fíjense que lo único que he hecho es lo siguiente. Por acá me sale undefined, pues porque todavía no he retornado nada. Voy a retornar acá, eso es un número, pero pues voy a retornar por ahora una cadena vacía. Sé que esa no es la salida, pero solamente para que no salga undefined.
Y fíjense que me obtiene pues la fecha, en este caso la fecha de referencia y luego la fecha de despegue. La tengo en un arreglo, estoy haciendo una operación con cada una de ellas. ¿Y qué operación quiero hacer? Pues convertirlas. Lo primero que tenemos que hacer es quitar ese prefijo, bueno, ese sufijo, perdón. Ese sufijo es este que les decía acá que era este NP, que al fin y al cabo me indicaba que era UTC y que lo podíamos, digamos que, desconsiderar. Así que lo voy a quitar para tener una cadena de texto pues ya formateada o con una cadena de texto propia con la que yo puedo ya manejar la información. Así que simplemente voy a volver a redefinir ese argumento, ese elf date, la fecha. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer un replace. Recuerden que el replace lo que hace es que busca la primera coincidencia de lo que yo le busque, de lo que yo le indique y lo cambia por lo que yo desee. Por ejemplo, ¿qué quiero que busque? Que me busque esa referencia donde aparece NP. Pero ojo, porque fíjense que antes de NP también hay un espacio. Entonces vamos a colocar espacio NP. ¿Y por qué quiero que me lo cambie? Por un espacio vacío. O sea, quiero que básicamente lo elimine. Vamos a volver a consolidar acá la fecha para que fíjense el antes y después. Acá aparece SNP, vuelvo a imprimirlo y fíjense que ahora ya no aparece. Ahora tengo la cadena neta. Ahora lo que yo tengo que hacer es que ustedes se fijan, hay varios, digamos que, símbolos separadores, ¿vale? El símbolo separador principal es el símbolo de arroba porque es el que nos separa a nosotros la fecha y el tiempo. Así que vamos a dividir, ¿vale? Vamos a dividir tanto la fecha como el tiempo. Vamos a hacerlo por medio de structuring en arreglos, ¿ok? Así que vamos a obtener por una parte lo que está antes de la arroba, que es la fecha, y lo que está después de la arroba, que es el tiempo, la hora, ¿vale? Básicamente, bueno, la hora y minutos y segundos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tenemos esa fecha de elfo, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un split. Es decir, vamos a dividir una cadena para crear un arreglo que yo sé, y es la ventaja porque hago destruction acá, porque yo sé que siempre van a ser dos posiciones, es decir, la posición 0, lo que está antes de la arroba, que en este caso son la fecha, y lo que está después de la arroba, que son la hora, ¿vale? Y digamos que el tiempo. Entonces lo voy a dividir eso por ahí. Ahora fíjense que ya tendría específicamente esto de por acá y esto de por acá. Ahora vamos a seguir con la fecha. A mí me interesa ahora, por ejemplo, obtener tanto el año como el mes como el día. Centrémonos únicamente en esto que estoy subrayando por acá, y es que fíjense que el separador que hay para la fecha es el asterisco. Y yo sé que siempre van a haber tres elementos, entonces yo digo que el primero el primero es el año, el segundo es el mes y el último es el día. Y volvemos ahora a hacer un split, pero ya no sobre la elf date, sino sobre la fecha. ¿Y cuál era ese carácter que usaba para separar? El asterisco. Y algo muy similar vuelvo a hacer ahora, pero para el tiempo. Fíjense, el tiempo tiene las horas, los minutos y los segundos. Siempre sé que van a ser 3. Y están separados por ese símbolo de pipe. Así que vamos a tener las horas, los minutos y los segundos. ¿Listo? Y vamos a dividir ¿qué cosa? El tiempo por ese símbolo. Entonces ahora, bueno, yo les voy a mostrar un poquito acerca de ello. Voy a imprimirlo paso a paso. Voy a imprimir acá month, el day. Y también voy a imprimir por acá las horas, los minutos y los segundos. Ahora básicamente lo que ya tengo es cada una de esa información. Fíjense, tengo esto, pero cada espacio es una variable que yo ya tengo almacenada. Es decir, yo ya tengo toda esa información lista para ser manipulable. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obtener, digamos que los milisegundos, de milliseconds. Obtener los milisegundos, ¿bien? Para ello voy a colocar también que esto es en UTC. Hay un método importante que por acá estuve investigando y acá lo tengo para presentártelo. Y es la fecha en JavaScript, o sea, date.utc, que es el que nos piden, ¿no? Porque nos piden, dicen que es UTC. Entonces fíjense que lo que hace es que esta función es que nos permite obtener los milisegundos entre una fecha y el 1 de enero, que es el tiempo estimado, ¿no? El tiempo por defecto que aparece en JavaScript. Entonces eso a nosotros nos interesa porque es lo que yo quiero, obtener el timestamp de esa fecha hasta ese momento en milisegundos. Es precisamente lo que necesito y fíjense cómo se hace. Let msDate.utc. ¿Listo? Así que por ejemplo por acá podría obtener algo así. Podría decir como por ejemplo milliseconds y vamos a colocar acá esa función que es date, vamos a colocar en mayúscula date, el objeto date.utc. Y aquí vienen, fíjense, todos los argumentos que yo le puedo pasar para indicar la fecha que yo quiero tomar como referencia. Y todos los argumentos ya los tenemos, cada uno de ellos. Entonces, el primero es el año, year. El segundo es el mes, lo tenemos. Ojo importante acá porque nos habla del month index. Y de hecho acá las ayudas nos sirve mucho. Porque cómo maneja las fechas y cómo manejan los meses la fecha en JavaScript. Bueno, los meses no existe el mes
12 en JavaScript, sino que como indica acá dice que el mes es un número entre 0 y 11, donde 0 es enero. O sea que si fuera a pasar, por ejemplo, diciembre, no estaría funcionando mi código. Por eso, como inician una posición antes, debo de restarle 1. Esa es la razón básicamente. Luego tenemos el día, luego tenemos las horas, los minutos y por último los segundos. Y ahora ya tengo exactamente los milisegundos hasta esa fecha. De hecho acá este parse date sería mejor cambiar el nombre por un timestamps, ya que esto es lo que nos retorna es un número. Así que vamos a decir que timestamps .push, vamos a agregarle ese arreglo ya a los milisegundos, ¿bien? Ahora, ya con eso yo lo que podría hacer es calcular la diferencia, ¿no? Ya tenemos los los dos timestamps de las dos fechas, de la de partida y de la referencia. Ahora, ¿qué hay que hacer? Restarlos. Vamos a calcular la diferencia entre de timestamps. ¿Listo? Esto es en milisegundos, porque el timestamp está en milisegundos. Así que yo lo que voy a colocar acá es que, bueno, podemos hacerlo de dos formas. Podríamos hacerlo ya accediendo directamente a las posiciones 0 y 1 del arreglo. O yo lo que voy a hacer es destructuring para que quede más, digamos que mejor, ¿no? Entonces voy a colocar acá la primera posición, recordemos que la del from time. Entonces sería from time milliseconds. O ms, podríamos colocar, de hecho voy a colocarle ms para que no sea tan largo. Y el otro que le vamos a colocar es la de la fecha de despegue, ¿no? Take off time ms, ¿listo? Y eso nosotros lo vamos a tomar de nuestro arreglo que llenamos que llamaba timestamps. Y lo que vamos a hacer básicamente ahora es simplemente calcular la diferencia entre ellos. Así que le voy a colocar acá algo como time difference en milisegundos. Y básicamente lo que consiste, pues esto es bastante sencillo, ¿no? Esto es básicamente la diferencia que hay entre mi tiempo de partida en milisegundos y el tiempo de referencia también en milisegundos. Y ahí ya tengo la diferencia en milisegundos, y eso es lo que me gustaría referirme a ustedes, en milisegundos. Sin embargo, la solución nos la pide en segundos y además nos pide que usemos el math.flur. Así que básicamente ya lo único que tenemos que hacer es convertir a segundos, ¿no? Entonces parse to seconds. Y vamos a poner acá como vamos a crear una variable que le voy a llamar time difference, pero esta vez la voy a poner en seconds. Y básicamente pues es simplemente hacer, recordemos, para pasar de milisegundos a segundos es dividir entre 1000, pero tenemos que usar math.flur porque no nos puede dar decimales. Entonces vamos a tener que usar time difference entre 1000. Y esa sería finalmente la respuesta que retornaríamos. Lo que nos pide, simplemente la diferencia en segundos es lo que nos pide, ¿no? Y ahora fíjense que hay algo interesante, porque ya me cumple a mí este caso del 0. Fíjense, si ya estamos en el despliegue exacto, 0. Pues ¿qué pasaría si el despliegue sería exacto? Que ambos timestamps, que serían estos de acá, serían 0. Y si eso es 0, pues eso es 0. Y 0 entre 1000 es 0. Entonces nos retornaría directamente el 0. Vamos a correr nuestro código. Y fíjense que la salida es 30, 0 y menos 12. Precisamente la salida que indica el ejercicio. Así que bueno, básicamente en eso consistía el reto de hoy. Un manejo interesante de fechas. A mí tranquilos que esto yo no lo hice de una, sino que me tocó investigar un poco acerca de estos métodos que existían, que la verdad no los conocía. Por ejemplo, este date.utc. Así que bueno, espero que hayan entendido cómo realizamos este ejercicio, que hayan entendido cómo funcionaba este método, qué eran los timestamps, la conversión y demás. Así que ahora sí, con esto vamos a enviar la solución a ver qué tal nos va. Vamos a enviarla por acá. Vamos a borrar este código. Voy a quitar un poco de zoom y vamos a enviarla. Bien, por ahí ya se envió la solución y ese reto superado y hemos obtenido 8 estrellas. Eso ha sido perfecto, muy bien. Y tenemos la revisión de código 5 de 5. Vamos a ver qué tal nos dice acá esto por acá. Puntos fuertes. La función es lógicamente correcta y robusta, manejando adecuadamente el formato de fecha, elfo y los casos de despegue futuro, exacto y pasado. El flujo de control es claro y fácil de seguir sin anidamientos excesivos. El código es muy legible, con nombres de variables descriptivos y un formato consistente. La solución es algorítmicamente eficiente, utilizando operaciones directas de fecha y tiempo, que era lo que les decía yo que sería lo ideal, pues para obtener también una baja complejidad, por ejemplo, y también una alta eficiencia, es lo que quería decir. Y la función es pura y fácilmente testeable, lo que contribuye a una buena mantenibilidad. Perfecto, y con eso ya hemos resuelto todos los tests. Y bueno, con eso hemos llegado al fin del video de hoy. Hemos completado correctamente el reto número 5. Les recomiendo visitar el repositorio de GitHub, donde abajo en la sección tienen las soluciones, dejar una estrella, también darle un like y suscribirse a mi canal porque me darían mucho apoyo. Y sin más dilación, nos vemos mañana en un nuevo reto. Hasta la próxima.